8 de la mañana con 7 minutos. Comenzamos con nuestro Rat Pack del día de hoy. Presentación de ISA Intervial, conexiones que inspiran, y Bodega San Francisco piensa en grande. Todos los días presentan el Rat Pack. Angélica Bulnes, que ya está de regreso. Muy buenos días otra vez. Otra vez. Por segunda vez te saludo. Tú ya sabes que los lunes es día de entrevista. Así es, pues. Ya, y hoy día tenemos una entrevista que está muy atareada. ¿Ya? Me refiero a Karen Tal, presidenta del directorio de CADEM y de ICARE, que está afinando los últimos preparativos para ENADE, el Encuentro Nacional de la Empresa, que reúne a representantes del mundo privado con el mundo político, con el mundo público, para discutir la contingencia, y que ya tiene fecha para el 25 de abril. Buenos días, Karen, ¿cómo estás? Buenos días, Angélica, muchas gracias. Bienvenida. Ya, esto ya tiene fecha, ya está confirmado la próxima semana, está confirmado el presidente Boric, está confirmado el ministro de Hacienda, hay invitados internacionales, va a estar Patricia Bullrich, que es la ministra de Seguridad de Argentina, y el expresidente de Colombia, Iván Duque, y además, como siempre, ya tiene su nombre latín esta ENADE, sí, contra Immobilis, contra el inmovilismo. Y entonces yo me preguntaba, el año pasado, cuando fue tu primera ENADE como presidenta de ICARE, más bien el mundo empresarial estaba sumamente preocupado porque había demasiada movilidad, empezaba el segundo proceso constituyente. Entonces me gustaría saber, yo pensé que los empresarios estaban felices con que ahora hubiera un poquitito más de inmovilismo. ¿Qué cambio, qué están promoviendo desde la ENADE esta vez? A ver, ¿qué queremos decir contra el inmovilismo? Nosotros lo que vemos es que lo que se ha instalado de alguna manera en Chile es una sensación como de normalidad. Pasan cosas como bastante terribles y nos hemos acostumbrado. Eso es lo que vemos. Solo así, déjame tomarme un minuto. Nunca supimos quién quemó el metro, nunca supimos quién se robó los computadores, tenemos que creer que fueron los sobrinos que llamaron por teléfono del ministro. Entra una persona por la frontera sin identificación, secuestra a un ex militar que es refugiado político, se va como si nada. Ahora matan a un carabinero delante de su hija. Tenemos 3.000 personas, 3.000 niños que no pueden simplemente obtener matrícula. Parece que van a quebrar la ISAPRE. Nos estamos quedando sin agua. O sea, lo que queremos decir es que ya no nos sorprendemos y hemos perdido la capacidad de asombro. Entonces, el primer llamado que está haciendo este NADE es, primero, no normalicemos esto. No perdamos la capacidad de asombrarnos, porque esto no es normal. Y bueno, la pregunta es, entonces, ¿cómo salimos de esto? Y esa es la conversación que queremos tener ese día. Como muy bien dijiste, va a estar el presidente, van a estar los dirigentes empresariales, va a estar el ministro Marcel, también va a estar la ministra Toá, porque vamos a enfocarnos en los temas más urgentes que creemos que hay que resolver, que son crecimiento y seguridad. Va a venir Rodrigo Valdés también, para mirar una mirada afuera respecto al crecimiento. Y la conversación que queremos tener ese día es, bueno, ¿cómo salimos de esto? Y ver, bueno, podemos ver si es que hay algún camino donde podamos ponernos de acuerdo en las cosas más urgentes para salir del inmovilismo. ¿No otro proceso constituyente, o sí? No, por favor, no. Eso sí que sería movilizarse. Claro. A ver, cuando decimos salir del inmovilismo, no, tú dices el año pasado había movilismo. Lo que está pasando ahora es que estamos paralizados, y para el mundo empresarial, por supuesto que la parálisis no necesariamente es algo bueno, porque es incertidumbre. Sabemos que esto no puede terminar así. Entonces, claro, acá hay dos posturas. Algunos dicen, esperemos 2 años y que no pase nada más si este gobierno ya se terminó. No hagamos malas reformas. Mejor esperemos 2 años, hagamos buenas reformas. Claro, es que yo pensaría que en el mundo empresarial también hay como, qué bueno que este gobierno no ha podido avanzar en muchas de las propuestas que traían su programa. Yo creo que, por supuesto, que qué bueno que este gobierno no pudo avanzar en muchas de las propuestas, porque creo que la mayoría de las personas del mundo empresarial, ojo que en Chile hay más de 1 millón de empresas, yo no represento a las empresas, pero sí creo que la mayoría de las personas del mundo empresarial creen que las reformas propuestas en el programa de este gobierno no son buenas. Pero claro, la pregunta es, ok, entonces esperamos 2 años y que no pase nada más, cosa que entiendo, empatizo en alguna parte mía, una parte mía, como dice el presidente también, cree que quizás es bueno, pero también otra parte mía cree que, y otras personas en el mundo empresarial también creen que la no certeza hace muy difícil poder recuperar la inversión. Y no tenemos certeza qué va a pasar con los impuestos, que es demasiado importante. No tenemos certeza qué va a pasar con pensiones, y todo eso sí tensiona a la inversión, a las decisiones. Pero siguiendo esa lógica, Karen, una cosa son las no certezas respecto de cuestiones más coyunturales y de fondo, que están en este instante como allí,
en un compás de espera. Pero las otras cosas que ha descrito están relacionadas muchas con temas de seguridad, ¿no? Por supuesto. Y entonces hoy el tema de seguridad es lo más importante, y cómo lo afecta, cómo ustedes ven que ha afectado a los negocios el tema de la seguridad pública. A ver, afecta mucho. Los dos temas de NADE van a ser las prioridades que tienen no solamente las empresas, también los chilenos: crecimiento y seguridad. Seguridad, sin duda. Ayer había una buena columna de Peña. Sin seguridad no podemos ni tener libertad, ni podemos tener una distribución más justa, que es lo que el programa más de gobierno de este gobierno. Porque si no podemos salir a las calles, si la gente no puede abrir sus tiendas, si la gente no puede abrir sus locales, si no, la gente cuando va a trabajar no sabe si va a volver porque tiene miedo de andar por la calle, tiene que cambiar sus horarios. Si tú inviertes y te asaltan porque, no sé, piensa Mercado Libre, es un mega centro de distribución, lo asaltaron, o sea, es difícil querer invertir en un país inseguro. Y lo que vemos es que se está instalando un tipo de delincuencia que no se ve que estemos siendo capaces como país de controlar. ¿Y por esa razón cree que es extemporánea la discusión que se ha gatillado y que ha fomentado también la propia ministra del Trabajo respecto del nivel de los sueldos en el país? ¿Y a llamar a los empresarios a pagar más? A ver, por supuesto que los empresarios queremos pagar más. Por supuesto que queremos tener trabajadores que puedan vivir mejor. Pero evidentemente que pagar más depende de la economía. O sea, no podemos, si tú tienes un determinado PIB per cápita y el país no crece, es difícil que suban los sueldos. Ahora, habrá espacio, sí, a lo mejor algunas empresas pueden pagar más de lo que pagan, a lo mejor, pero eso es marginal. Si realmente queremos que la gente viva mejor, tenemos que fomentar el crecimiento, tenemos que tener más empresas, tenemos que tener mejores empresas, tenemos que combatir la informalidad, tenemos que hacer que las mujeres trabajen, tenemos que hacer crecer este país. Y cuando este país crezca, sin duda que los sueldos van a ser mejores y la gente va a tener mejor calidad de vida, como fue lo que pasó en los famosos 30 años, en que teníamos una lógica de progreso que hoy día no estamos teniendo, y es a eso a lo que estamos invitando a revelarnos. Karen, el presidente ha hablado poco, o se queja en los medios, nos quejamos de que ha hablado poco, que había pocas instancias formales para que conteste preguntas, y entonces la ENADE va a ser una buena instancia para escucharlo. Tú muchas veces, lo mencionabas recién, así como sutilmente, has dicho que el presidente tiene una parte y tiene otra parte. Tiene una parte como más dialogante y una parte más dura. ¿Qué estás esperando en relación al presidente para este NADE? ¿Con qué discurso tú esperas que llegue? ¿Qué nos puedes adelantar con respecto a eso? A ver, no lo digo yo, lo dijo él. Él dijo, una parte mía quiere terminar con el neoliberalismo. Sí. Lo dijo él dijo que tenía una parte. A ver, yo creo que el presidente tiene una oportunidad, porque ENADE es un encuentro que reúne, como bien dijiste tú, Coneja, al mundo empresarial con el gobierno, con la política, con la sociedad civil. Y tiene una oportunidad, creo yo, de hacer un punto de inflexión y liderar un camino hacia el diálogo frente a los temas que son más urgentes, que son crecimiento y seguridad. Ahí se va a producir una conversación, porque van a estar los empresarios que van a hablar, van a estar todos, quizás lo podríamos decir así, ese día van a estar los Craig, los Narbona, los Mewe, los Pérez Maquena, los Toá, los Boric, todos. Y creo que el éxito de esa conversación va a depender en gran medida de los Boric y en qué para lleguen. Y creo que tiene una bonita oportunidad ese día. A propósito de la alusión que hace, que es una referencia obviamente a las palabras del presidente, cuando esa distinción entre un tipo u otro de empresario, ¿qué les pareció? ¿Los confundió mucho esas palabras hasta que fueron aclaradas, o lo entendieron de inmediato el mensaje que estaba mandando el presidente? Yo todavía no lo entiendo. ¿Todavía no lo entiendes? No. ¿Y esperarías que durante NADE aclarara eso? Porque sigue flotando en el aire, ¿no? Yo creo que no es necesario. Yo creo que ya fue, creo que yo no lo entiendo, no sé, no me convence tanto la explicación, pero da lo mismo. Yo creo que eso ahora no es importante. Lo importante ahora es que ojalá el presidente venga en una disposición. Nosotros siempre, como ICARE es un punto de encuentro, vamos a recibir siempre al gobierno en una actitud de colaboración, de diálogo, y esperamos que venga también él en una
actitud de tomar esta oportunidad para ver si podemos, durante el día también, porque estos van a ser muchas conversaciones, encontrar puntos en que podemos avanzar en los temas que hoy día más importan y que nos parece que son urgentes. Y por eso es que el llamado es a rebelarnos contra este movilismo de un Chile que no avanza. Ahora, señales que han llegado desde el propio presidente, o sea, la frase más Narbona, menos Craig, pero no vino sola, vino también en medio de una serie de declaraciones, la de los sueldos de la ministra Janet Jara, como pareciera que desde el gobierno hay una disposición menos más beligerante con respecto al empresariado, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, el ministro Marcel también dijo. A ver, yo creo que sí. Pero también creo, lo dije ayer en nuestra entrevista, que yo creo que el gobierno partió con un sesgo empresarial evidente, muy fuerte. Yo creo que se ha ido moviendo, creo que a veces dicen estas cosas, pero también creo que se han ido moviendo hacia entender, no porque ahora le encantan los empresarios, sino que porque a entender que se necesita a los empresarios, se necesita la inversión para poder tener recursos para resolver las demandas sociales, que es lo que ellos quieren hacer. Y también, fíjate, creo que entiendo también al gobierno que a veces se frustra, porque no sé, por ejemplo, en febrero hubo buenas noticias y tal vez ellos esperan que desde el mundo empresarial la celebremos más. Y yo creo que quizás hay un punto, me parece que, a ver, creo que el crecimiento de febrero 4,5 no es para hacer una fiesta todavía hay que ver qué va a pasar, pero creo que es bueno reconocerlo, me parece que es valioso reconocer que es una buena noticia. Entonces, claro, quizás creo que de lado y lado es bueno también reconocer que no es que uno haga todo bien y el otro hace todo mal. No soy yo de esa lógica. Estamos conversando con la presidenta de ICARE, Karen Tal, aquí en este Rat Pack de día lunes, aprovechando lo que señalas, Karen, al final. Yo creo que quien ha llevado la voz cantante respecto de esa inconformidad de las evaluaciones que haya sido el ministro de Hacienda, que cada vez que hay una cifra buena dice, ve, que yo lo dije, ve, y los pesimistas, ve, los agoreros. El gobierno siente, o al menos así lo ha expresado claramente el ministro Marcel, que hay un ambiente de demasiado pesimismo al respecto y que como que, voy a estar parafraseándolo, a lo mejor el ministro Marcel, si me escucha, diría, no estoy diciendo yo eso, pero yo lo entiendo así, a lo mejor estoy equivocado, pero él dice que uno cree entender de que hubiese como casi el deseo de que los números fueran malos. Entonces, no, va a ser tanto. Y después cuando los números son mejores, bueno, sí, pero en realidad para que esto sea mejor tendría que ser mucho mejor. Sí. Entonces, eso no da señales también respecto, y es malo para los propios negocios tener una posición demasiado pesimista respecto del futuro. A ver, yo por eso decía, yo entiendo al ministro que se frustre cuando tiene buenas noticias y nadie lo celebra, pero lo que pasa es que también tienes que pensar que si bien hay buenas noticias, yo creo que el ministro Marcel en algunos aspectos sí ha hecho una buena gestión, esto podría ser mucho peor. ¿No te pareció? Porque algo se entendió ayer, que en la entrevista que tuviste con Paula Escobar en Influyente, que habías dicho que el manejo económico de este gobierno había sido mediocre. No. Gracias por permitirme aclarar eso. Yo creo que ayer, por alguna razón, Mónica Rincón, yo creo que, no sé si no alcanzó a escuchar lo que yo había dicho, fue poco rato antes. Lo que yo dije es que Chile, y no es este gobierno, son muchos años, se está transformando en un país mediocre. Eso sí, pero al contrario, dije que la gestión del ministro Marcel tenía cosas que sí hay que rescatar. Entonces juntó las dos cosas, no fue eso lo que dije, en ningún caso. Pero también pasa que mientras es verdad que a veces hay buenas noticias y que el ministro Marcel yo creo que está haciendo un esfuerzo por mantener los indicadores económicos y hacerlos mejorar, también es verdad que no se ve en el gobierno una prioridad en el crecimiento, porque mientras a veces hay algunos datos que son buenas noticias, al mismo tiempo pasan cosas como este proyecto de Google, que de repente por un requerimiento se cierra un proyecto de $200 millones. Pasa que como que uno ve que al mismo tiempo la inversión no es una prioridad, no es algo que los movilice. Entonces es difícil celebrar.
Entonces, como que, claro, lo que yo creo que el mundo empresarial percibe, no sé, las reformas que le importan a este gobierno en verdad son las que no son pro crecimiento. Celebran mucho las 40 horas, el sueldo mínimo, la reforma que tiene de pensiones ahora, la propuesta de pacto fiscal, o ya no me acuerdo cómo se llama, todo no es con crecimiento. Entonces es difícil pedirle al mundo empresarial que queramos celebrar. Pero sí creo que cuando hay buenas noticias es valioso reconocerlas. Claro, porque para no atribuirse a Ignacio Briones, que no vamos a decir que es un partidario de este gobierno, comentaba eso, que cuando salía la semana pasada en la entrevista con el Quique Mujica, en la radio hermana, digamos, decía, salen estas cifras y hay gente que es incapaz de admitir que las cifras son buenas. Yo estoy de acuerdo y por eso lo digo y lo vuelvo a decir. Cuando tenemos un 4,5 de crecimiento, que la economía crece en febrero, ya es verdad que tenemos que esperar y ver, pero también es más de lo que esperábamos y las proyecciones para cerrar el 2024 mejoran y como dices tú, para los negocios tanto pesimismo tampoco es bueno. Nosotros queremos que haya un ánimo más positivo, lo que pasa es que es difícil. Pero sí, yo estoy ahí con Briones, yo creo que es valioso. Pero es curioso, está pasando, tú dices, el gobierno de a poco, o sea, hoy día está más preocupado del crecimiento que cuando hace 2 años. Claro, que hace 2 años, están más abiertos. Hay propuestas que a los empresarios les ponían los pelos de punta, como por ejemplo la Empresa Nacional del Litio, que han ido quedando atrás. Y pareciera que precisamente cuando empieza a pasar eso, el mundo empresarial, en vez de como abrazar esta nueva postura de parte del gobierno, se ha endurecido también. No solo las declaraciones del gobierno están más duras, también las declaraciones desde el mundo empresarial están más duras, ¿no? Sí, están más duras también, porque también yo creo que o sea, es verdad que este gobierno se ha movido, pero también este no es un gobierno que su corazón vibre con la inversión. Entonces se ponen más duros, hay declaraciones que molestan, claro, tú no sé si te estás refiriendo, pero ayer en el Mercurio justo tomaron las memorias de grupos, de empresas, de los principales grupos empresariales, que eran bien duras. Porque esta es la época en que entregan como su reporte integrado y están las cartas a los accionistas. Claro, lo que pasa es que también tienes que pensar que si tú tienes un grupo empresarial que puede invertir en Brasil y puede invertir en Chile y allá te reciben con los brazos abiertos, abrazan la inversión, y acá, como decía, creo que lo decía Roberto Angelini, a veces ni siquiera nos quieren recibir, claro, no dan ganas. Sí, pero Roberto Angelini en su carta a los accionistas Pescopec fue muy crítico con el gobierno. Sí. Y bueno, yo he escuchado a varios empresarios y a varios gerentes que están a cargo de proyectos grandes que han tratado de hablar con el gobierno y es verdad que a veces no los quieren recibir. Eso pasa. Entonces, bueno, pero yo creo que más allá de eso, a mí me parece que, lo decía también ayer en el Mercurio, si no me equivoco, no sé, ayer o anteayer, Felipe Cast, yo creo que Marcel tiene una oportunidad también para transformar estos datos, porque a veces hay buenos datos, en un relato más pro crecimiento y que no sean como datos aislados, sino que haga sentir que al gobierno en verdad le importa el crecimiento. Y yo creo que, o sea, así como creo que, no sé, pues el feminismo no tiene que ser monopolio de la izquierda, también creo que el crecimiento no tiene que ser monopolio de la derecha. Yo creo que este puede ser un gobierno que vibre con la justicia social, pero que también vibre con la mayor inversión, mayor crecimiento, más empleo, para que la gente pueda vivir mejor, que ellos lo que quieren. Y creo que eso no está mucho en su discurso. Hablando de empleo, hay un tema aquí creciente que es el de la informalidad. Sí. Algo señalabas tú ahí al pasar, que es uno de los temas también que hay que tratar. ¿Cuál es el diagnóstico que se tiene respecto de eso y por qué hoy día en nuestro país formalizarse pareciera no ser un gran incentivo? Mira, yo no soy experta en informalidad, pero sí te lo puedo decir, o sea, ya hay mucho diagnóstico, hay un buen diagnóstico y buenas propuestas que hizo recién la Asociación de FP con la CPC y Jorge Welch también. Está bueno ese documento, yo no me voy a meter tanto en eso. Pero déjame decírtelo desde el punto de vista de una persona. Yo, desde mi rol CADEM, nos dedicamos a escuchar a la gente y recuerdo, esto se hizo más evidente durante la pandemia, pero creo que sigue siendo muy válido. Una mujer, porque este es el grupo donde más afecta la informalidad, una mujer del quintil más bajo con hijos chicos, que si tiene un trabajo formal, por ejemplo, por el sueldo mínimo, contratada, tiene que levantarse muy temprano
y tiene que ir a trabajar, tiene que ver, no tiene con quién dejar a los hijos porque no tenemos un sistema de cuidado en Chile, tiene que pagarle a alguien, ver dónde dejarlo porque los niños más chiquititos todavía no van al colegio, no hay sala cuna universal, después tiene que volver a la casa, hacer las cosas, todo esto por el sueldo mínimo. Una mujer que no trabaja formalmente, entonces recibe algunos bonos, por ahí vende algunas tortas, y en vez de 500.000 logra juntar 380.000. Entonces ella te dice, por la diferencia, ¿vale la pena realmente formalizarse? Porque al final la diferencia entre trabajar formalmente y no trabajar formalmente no es mucha tampoco. Entonces yo creo que tenemos un problema estructural que solo se resuelve con crecimiento, porque al final nuestro problema, como yo no estoy de acuerdo con la solución de la ministra, pero es verdad que nuestro problema son los sueldos. Somos un país que tiene un PIB per cápita que tiene un sueldo que, si bien es infinitamente mejor que lo que fue hace 40 años, todavía hace que la informalidad a veces sea más tentadora para una persona. No miremos los promedios, miremoslo en el caso de una persona, de verdad, una sola, en la experiencia. Si me voy a ganar 380.000 entre bonos y cosas que puedo vender versus ganarme 500.000, y la diferencia es que puedo estar en mi casa, no tengo que pagarle a alguien mi tiempo. Y tengo que pagarle a alguien que me cuide a los hijos. Entonces al final, ¿cuál es el incentivo? Junto con que si me formalizo se pierden bonos. Entonces no solamente, o sea, tenemos que combatir la informalidad con incentivos a la formalidad. A la gente le tiene que convenir más formalizarse, porque además sabemos que es una de las principales razones de las malas pensiones. Karen, ya que has mencionado varias veces a la ministra del Trabajo, la ministra Janet Jara ayer dijo: al movimiento social le ha faltado una presencia más activa durante este periodo. ¿Cómo cayó esto en tu sector? No sé qué decir. A mí me parece curiosa la cuña. No sé cómo cayó en mi sector. Como digo, yo no soy un gremio, no quiero representar al mundo empresarial, pero bueno, ahí estoy. Tiene unos grupos de WhatsApp. Por supuesto, grandes. Eso sí, tengo hartos grupos. Sabes que yo creo que ya ni cayó. O sea, yo creo que esto es curioso, porque es como que, no sé, bueno, yo al menos no me lo explico bien, porque ya está en el gobierno, y entiendo yo que cuando hay movilización social es como voy a ir a pedirle cosas al gobierno, no sé qué decir. También me parece curioso. Y de otro lado, escuchaba hace un par de semanas acá, estaba la vicepresidenta de la CPC, Susana Jiménez, que decía que ellos aspiraban a bajar el impuesto a las empresas. El gobierno hoy día está proponiendo bajarlo de 27 a 25, pero a ellos les gustaría llegar a 23. ¿Qué te parece a ti como señal que el empresariado esté pidiendo eso? Es una baja importante. ¿Cómo lo ves tú? A ver, lo que pasa es que, claro, desde el punto, o sea, si uno escucha que las empresas quieren pagar menos impuestos, suena mal, pues, pero no es que las empresas quieran pagar menos impuestos, es porque sabemos que la tasa que tenemos de lo que pagamos está sobre el promedio de la OCDE. Eso es cierto. Pagamos mucho impuesto y sabemos que menos impuesto promueve la inversión. O sea, cuando sobre todo la certeza tributaria y la tasa promueve la inversión. Entonces, si queremos que haya más inversión, suena razonable, a mí me parece, querer acercarnos más al promedio de la OCDE y no seguir pagando un 27, que es mucho. Es cierto, sí, tiene razón, Susana. Pero hace un par de años parecía, post-estallido, desde el miedo que eso provocaba, que el empresariado estaba mucho más abierto a pagar más impuestos de lo que está hoy día. A ver, yo creo que el empresariado sigue estando abierto a pagar más impuestos, no es que no quiera pagar más impuestos, pero si queremos recuperar el crecimiento, parece razonable que lo que se disminuya es la tasa a las empresas, porque eso genera más inversión. Ahora bien, lo que quizás yo agregaría es que si bajamos uno, bueno, tenemos que ver de dónde sacar el otro, porque me parece a mí que nos estamos quedando sin plata. No sé si le hemos puesto atención como realmente a lo que son las arcas fiscales, pero efectivamente tenemos un problema. O sea, nosotros tenemos más gastos que ingresos estructurales. Entonces, me parece que tampoco es viable prometer respuesta a las demandas sociales. Por ejemplo, ahora se está discutiendo la reforma de pensiones, si no tenemos de dónde sacar la plata. Entonces, a mí me parece que sí, yo creo que es bueno bajarle a las empresas, pero creo que tenemos que ver entonces de dónde vamos a sacar la plata que necesitamos, porque magia no hay.
Karen, una última antes de terminar. Lo señalabas cuando hablabas de la informalidad, lo señalabas cuando hablabas del trabajo de la mujer, de los pocos incentivos que había, y hablabas de la sala cuna. Está en la tramitación aquello, ha habido mucha polémica respecto a donde pareciera que todo el mundo, lo decías tú también, se necesita una sala cuna universal. Está el proyecto que es también una idea de los sectores progresistas, pero se vota en contra. Pero a partir de una situación que dice relación con que la sala cuna no se transforma también en una desigualdad en el origen por una preocupación que hay en la calidad educativa que haya eso, sí. Y no sea una guardería, sino que sea efectivamente. Sí. ¿Ustedes cómo asisten a esa discusión? Ya, mira. Primero quiero decir que llevamos 20 y tantos años discutiendo la sala cuna. O sea, 20 y tantos años. Tenemos 50% de las mujeres que no puede salir a trabajar, que no está en su casa. Una encuesta reciente que hizo CADEM, le preguntábamos a las mujeres si quisieran salir a trabajar. Y sí, quieren salir a trabajar, pero no pueden. Entonces llevamos todos estos años. Por fin, ya vamos en el Senado y se aprueba este proyecto que es el de Piñera, que efectivamente yo creo que tiene algunos problemas, no es, creo yo, el mejor proyecto. Pero esto de que no resuelve el tema de la educación, a ver, sí, yo creo que si queremos resolver el tema de la educación en la primera infancia, al mismo tiempo que un tema laboral, bueno, vamos a estar 22 años más discutiendo, porque no creo que podamos resolver las dos cosas al mismo tiempo. Entonces la pregunta es, bueno, resolvemos uno, que es el tema laboral, y por mientras empezamos a ver qué hacemos con la educación en la primera infancia, o dejamos a la mujer en su casa sin trabajar, o sea, porque tenemos que no poder avanzar en el tema laboral mientras no resolvamos el tema de la educación. Ahora, yo estoy de acuerdo con que ese proyecto, que es el que se aprobó, el de Piñera, tiene una parte que dice que hay un registro de ¿cómo se cuidadora? Que hay que sacarlo. Yo estoy de acuerdo en que eso es una mala idea. No puede ser que le dejemos a los niños a cualquier persona. Ok, saquémoslo. Pero en la medida que sean salas cunas acreditadas por el Ministerio de Educación, me parece a mí que parar este proyecto, que es laboral, porque no resuelve el problema educacional, me parece que es una mala cosa. Karen, de eso se trata un poco el contra el inmovilismo al que están llamando. ¿Mejor un proyecto no tan bueno que ningún proyecto? Mejor un proyecto no tan bueno que estar 22 años discutiendo un proyecto. O sea, la política no le está dando respuesta a las necesidades de la gente. Entonces, avancemos, exactamente. Karen Tal nos ha acompañado hoy día aquí en nuestro Rapac del día lunes. Presidenta de ICARE, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y nos vemos el 25 de abril en ENADE. Bueno, y hoy día entonces tenemos que estar atentos a algunas cosas. Aquí.